La momia maldita. Cine versus realidad. ¿Has visto alguna vez La momia de 1999? Esa película que marcó a toda una generación con desiertos infinitos, jeroglíficos prohibidos y una advertencia clara: hay libros que no deben leerse y muertos que no deben despertarse. En la pantalla, el sacerdote Imhotep es castigado con el peor destino imaginable, el ritual del Ondai. Enterrado vivo, devorado lentamente por escarabajos y condenado a una eternidad de conciencia sin muerte. Hollywood nos enseñó que era solo ficción. Un truco narrativo para asustarnos. Pero, ¿y si te dijera que los antiguos egipcios sí creían en castigos peores que la muerte? ¿Y que uno de ellos fue aplicado de verdad? En el antiguo Egipto, morir no era el final. Era apenas el comienzo de un viaje peligroso. Para completarlo, el difunto necesitaba rituales precisos, palabras exactas y amuletos sagrados. Sin ellos, el alma quedaba atrapada. No viva. No muerta. Condenada. Aquí es donde el cine y la historia se cruzan de forma inquietante. En la película, el Ondai no mata del todo. Deja al castigado consciente, atrapado entre mundos. En la vida real, los egipcios tenían un castigo equivalente: negar la muerte correcta. Privar al cuerpo de los rituales funerarios era borrar a una persona del orden cósmico. No existir en el más allá. No descansar jamás. Para un egipcio, eso era el verdadero infierno. Durante siglos, arqueólogos pensaron que estas ideas eran solo simbólicas. Metáforas religiosas. Hasta que, en una tumba real, apareció un cuerpo que no encajaba. Una momia distinta. Una momia que parecía haber muerto con terror. Boca abierta. Mandíbula forzada. El rostro congelado en un grito eterno. No era una pose ritual. No era un error de embalsamamiento. Era otra cosa. Y entonces surgió la pregunta que nadie quería responder. ¿Y si el castigo de Imhotep no fue una invención? En este documental compararemos la ficción con la historia real. Veremos qué tan lejos estaba Hollywood de la verdad y conoceremos el caso de la momia que fue castigada incluso después de morir. Una momia que, según las creencias egipcias, jamás alcanzó la muerte verdadera. Quédate con nosotros. Porque lo que estás a punto de descubrir no es una leyenda. Es arqueología. Y es aterradora. El peor castigo del antiguo Egipto. Para entender por qué esta momia es tan perturbadora, primero debemos comprender algo esencial: los egipcios no temían a la muerte. Temían a la condena eterna. En su cosmovisión, el ser humano estaba compuesto por varias partes: el cuerpo, el Ka, energía vital, el Ba, personalidad, y el Ak, espíritu iluminado. Para que todo funcionara, el cuerpo debía preservarse. De ahí la momificación. Pero había algo aún más importante que conservar el cuerpo: realizar los rituales correctos. El libro de los muertos no era un texto decorativo. Era un manual de supervivencia para el más allá. Cada palabra tenía poder. Cada hechizo debía pronunciarse sin errores. Y uno de los rituales más importantes era el de la apertura de la boca, que devolvía simbólicamente la respiración, la voz y la conciencia al difunto en la otra vida. Negar estos rituales equivalía a borrar a alguien de la eternidad. Y esto no era accidental. Cuando alguien cometía traición contra el faraón considerado un dios en la tierra, el castigo no siempre era una ejecución pública. A veces era algo peor: una muerte impura. Ser enterrado sin honores. Sin amuletos. Sin inscripciones. Sin nombre. En algunos casos, incluso envuelto en materiales considerados impuros, como piel de animal. Un mensaje claro: esta persona no merece la eternidad. Aquí es donde el castigo cinematográfico de Ondai encuentra su equivalente real. No necesitaban escarabajos ni maldiciones mágicas. Bastaba con impedir que el alma completara su viaje. Los textos antiguos hablan de espíritus errantes, sombras que no pudieron llegar al juicio de Osiris. Almas conscientes, pero sin destino. Condenadas a vagar. Durante mucho tiempo, esto fue solo teoría. Hasta que una tumba reveló algo que no podía explicarse con rituales normales. Un cuerpo tratado de forma deliberadamente incorrecta. Un entierro que parecía un castigo. Y un rostro que mostraba algo que los egipcios jamás querían llevar consigo a la eternidad. El miedo. La momia que no debía existir. En 1886, en Deir el-Bahari, los arqueólogos descubrieron una tumba colectiva con miembros de la realeza. Todo parecía normal. Hasta que encontraron a un hombre sin nombre. Los registros modernos lo llamarían Unknown Man. Desde el primer vistazo, algo estaba mal. Su boca estaba abierta de forma antinatural, como si estuviera gritando. Su mandíbula parecía forzada.
Su cuerpo no mostraba los cuidados típicos de una momificación real. No había amuletos. No había inscripciones protectoras. No había textos sagrados. Peor aún, estaba envuelto en piel de oveja, un material considerado impuro en el antiguo Egipto. Esto no era un error. Era intencional. Los estudios modernos revelaron algo aún más inquietante, signos compatibles con asfixia. No una muerte tranquila. No una muerte ritual. Una muerte con conciencia. La expresión facial no era simbólica. No era una máscara funeraria. Era un instante congelado. Un momento final que quedó atrapado para la eternidad. Aquí es donde la historia da un giro oscuro. El príncipe condenado. Las pruebas de ADN trajeron una revelación escalofriante: el cuerpo pertenecía probablemente a Pentauere, hijo del faraón Ramsés III. Pentauere estuvo implicado en una conspiración para asesinar a su propio padre. El complot fracasó. Los culpables fueron juzgados. Pero Pentauere no fue ejecutado como los demás. Fue castigado. Todo indica que se le permitió morir, pero sin los rituales necesarios. Una condena diseñada para destruirlo más allá de la muerte. No solo perdió la vida. Perdió la eternidad. Para los egipcios, esto significaba algo aterrador. Su alma jamás encontraría descanso. Condenado a existir. Pero no a morir. El Imhotep real. Pentauere no volvió como un monstruo. No levantó ejércitos. No desató plagas. Su castigo fue peor. Quedó atrapado en el miedo eterno. Mientras el cine nos muestra la maldición como espectáculo, la realidad nos deja algo más inquietante: un castigo pensado para durar para siempre. La momia que grita no es una leyenda. Es la prueba de que, en el antiguo Egipto, había destinos peores que la muerte. Y quizás algunos nunca terminaron de morir. Porque la muerte es solo el comienzo.